Entonces, es interesante poder darnos cuenta cómo muchas veces nosotros caemos en esas trampas de la vida. Y a veces puede venir un hombre de Dios. A veces puede venir una persona que es una buena persona, no es que es una mala persona. Y te puede hacer una estrategia, y te puede plantear una situación, y vos podés caer. Entonces es muy importante, hermano, que usted pueda tener conocimiento de lo que Dios dice. Pero si usted no conoce lo que Dios dice, usted no va a tener muchas herramientas. Es importante que usted conozca. Miren, hermanos, cuando me pasó en el consultorio, vino un chiquito de 10 años con una otitis medio aguda serosa, puede tener una inflamación en el oído, puede ser serosa, pero estaba supurada y estaba con 5 días importantes, le hago la otoscopía, membrana timpánica inflamada, perforada, tengo que dar antibiótico, porque eso van a haber unos gérmenes y después llevarlo al ORL. Pero yo sé por qué, porque soy muy ducho, no, porque tuve que estudiar y tengo la capacidad para ver que si yo encuentro tal cosa, tengo que hacer tal tratamiento. Ahora, ¿qué pasaría si yo no hubiera estudiado otitis y me recibí, ¿verdad? Y me llega un paciente con otitis, ¿qué hago? Busco googleo ahí, ¿verdad? Pero ahora tenemos, pero a veces no voy a encontrar. Hermano, usted tiene que tener el conocimiento. Usted debe de prepararse, usted debe de conocer a Dios. No solamente las cosas que usted cree. En la Biblia tenemos principios bíblicos, tenemos promesas de Dios, pero usted tiene que conocerla. Porque si usted no la conoce, va a venir cualquier persona en la cual le va a decir cualquier cosita y usted va a caer. Que muchas veces nosotros a lo largo de la vida nos vamos a enfrentar con algunas situaciones, ¿sí? Entonces, capaz nosotros nos disponemos y hacemos, pero muchas veces hay algunas trampas, ¿verdad?, en las cuales nosotros no sabemos y está relacionado con esto. Muchas veces y hay muchas definiciones que usted puede buscar una trampa, puede ser una estrategia, puede ser una técnica, puede ser una táctica, ¿para qué? Para lograr algo, y capaz hay algo que yo quiero engañar o que no quiero mostrar. Y eso tiene que ver con respecto con esto, ¿sí? Y vamos a ir al libro de 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2 del versículo 1 en adelante. 2 de Timoteo capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Pido perdón con la voz, estaba una difonía, ahora estoy un poquito mejor, pero estoy un poco difónico. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, vos vas a sufrir situaciones, van a haber algunas trampitas, van a haber algunas estrategias, algunas cosas que te van a hacer, pero vos sigue adelante. ¿Qué más dice? Ninguno que milita se enreda, y esto es muy importante, hermano, y lo que tenemos que ver nosotros como sociedad. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿No? Qué interesante. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y eso es interesante, hermano, y eso tiene que ver con algunos principios. No sé si usted vio, hace poco hubo una situación importante, previa a las elecciones, viste que jugó la Argentina, jugó con Uruguay, no fue bien, ¿verdad? Y después con Brasil, toda la situación. Y ahí está el director técnico de la selección, que es Scaloni. Y previamente, él es un director técnico que él está para que juegue el equipo. Él no está ni para la política, ni para nada de eso, ¿verdad? Pero en toda esa situación que es complicada, hay un periodista le hace una pregunta, ¿verdad? No sé si usted vio o supo más o menos de qué pensaba de tal candidato que se iba como para tratar una estrategia, ¿no? Como para tratar a ver qué hago. Y él dijo muy sabiamente, esto no es para mí, hablemos de fútbol, yo estoy acá para fútbol, hablemos de fútbol. Hermano, y muchas veces es así. Fíjese acá, el apóstol dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó, ¿sí? Entonces capaz yo puedo decir, no, pero esta persona
es mi superior y yo quiero agradar a él a pesar que no esté bien, entonces voy a hablar bien de él como para agradarlo, para quedar bien. Pero eso es importante. Miren, en aquella época un soldado romano tenía que dejar todo. Ese soldado romano hacía un compromiso con Roma, entonces tenía que dejar a su familia, tenía que dejar a todo y pelear por lo que Roma decía. Y tenía que dejar sus intereses, ¿sí? Porque era un compromiso que él había hecho. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Él no podía hacer otras cosas porque su misión era, sos soldado romano, tenés que ser para Roma y morir por todo lo que es su convicción, ¿verdad? Y si aparecía otra cosa por ahí, decía, mirá, vamos por Grecia, mirá que... No, yo soy para eso. Esa es mi convicción. Entonces el apóstol Pablo le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y muchas veces, hermano, esas trampas, nosotros vamos a estar inmersos muchas veces a lo largo de la vida, ya sea por situaciones familiares, por situaciones de trabajo o por nuestra vida personal también. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es no caer. Y a veces no es que estamos pensando, sino que a veces no nos damos cuenta de las situaciones. Podemos decir, capaz por tener una buena fe, capaz porque no hay una mala intención, o capaz porque somos despistados en alguna, o capaz porque no pensamos otras cosas que pueden suceder. Que es importante, ¿verdad? Uno a veces, y hablaba, y me acuerdo cuando trabajaba con los jóvenes, durante mucho tiempo era pastor de jóvenes, y muchas veces muchos chicos decían, pero yo no creo que esta persona sea una persona con una mala intención, ¿verdad? Porque muchas veces uno puede ser que haya sido cristiano de cuna, ¿no? Pero no tiene una mala intención en el corazón. Pero sabemos que no todas las personas tienen una buena intención. Y que el Señor también nos dice que debemos de discernir los corazones y discernir los pensamientos y discernir las intenciones del corazón. Porque de las intenciones del corazón, ¿verdad? De ahí vienen los pensamientos, vienen todas aquellas cosas que nosotros creemos. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20, gracias. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Miren qué interesante. Muchas veces podemos ser personas en las cuales Dios ha tratado en nuestra vida, o capaz hemos tenido la oportunidad de ser cristianos desde que éramos pequeños, o capaz no. Pero capaz muchos hemos pasado situaciones muy difíciles. Y muchos capaz también hemos estado haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Ya sea por conocimiento o por desconocimiento, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Dios perdona. Y capaz nosotros hemos mentido, teníamos problemas con el alcohol, teníamos problemas con las drogas, teníamos problemas con la sexualidad, teníamos problemas con la mentira, con el engaño, qué sé yo. Pero cuando hemos conocido al Señor, Dios ha transformado nuestra vida, ¿verdad? Y sabemos que hay cosas que estaban mal en nosotros y que Dios cuidó. Entonces, significa que el viejo hombre ya fue. Ahora tenemos un hombre nuevo, un hombre distinto, ¿verdad? Un hombre que va cambiándose cada día más, porque a través de la sangre de Jesús Dios limpia mi vida. Pero ¿qué pasa si yo, como ese hombre que ha sido transformado, que ha sido limpiado, podemos volver otra vez, Marco, al 20, al principio? Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Salvador Jesucristo. La segunda palabra. Enredándose otra vez en ella, son vencidos. O sea, ¿qué significa? Otra vez los problemas que yo tenía, capaz con el alcohol, capaz con la droga, capaz con el sexo, capaz con el engaño, capaz con la mentira, caigo de nuevo, ¿verdad? Y otra vez. ¿Cómo va a ser mi estado? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y uno tiene que tener cuidado con esto, hermano. Nosotros cuando hablamos siempre, nosotros decimos que ¿quiénes son los enemigos del cristiano? ¿Nosotros tenemos varios enemigos o no? A ver, usted me va a decir, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Quién me puede decir? Uno mismo, que tiene que ver con nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, bien. ¿Quién más?
Satanás dice que nosotros tenemos nuestro adversario, el diablo, que viene con león rugiendo, esperando a quien devorar. Bien, ¿y a quién más tenemos como enemigo? En la propia casa. Capaz que en la propia casa podemos involucrar a, a la sociedad, ¿verdad? Donde nosotros vivimos, ¿sí? Este mundo, que lo podemos hacer así paralelamente. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Pero este mundo como sistema, ¿verdad? Como sistema de valores, como sistema ético. Entonces, miren, ¿qué enemigos tenemos? Nuestra propia carne, tenemos Satanás y tenemos el mundo que nos ofrece. Luego nosotros prendemos, vemos algo en la televisión, vemos algo en el celular, vemos algo en la computadora, en el trabajo, vemos situaciones, todo eso, que usted lo ve cotidianamente y lo ve diariamente, estamos ahí. Y eso puede generar en nosotros algunas trampas. Que si nosotros no somos cuidadosos, podemos caer y nos podemos enredar, dándonos cuenta sin dándonos cuenta. Ayer cuando estuvimos compartiendo ahí en Río Segundo, ahí la pastora María planteó un tema muy importante, bueno, más que importante, interesante, y que tiene que ver un poquito con esto, y eso me ponía a pensar a mí, que tiene que ver con respecto al error y el pecado. Y poder definir qué es error y qué es pecado, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa? ¿Hay alguna diferencia entre error y pecado? ¿Sí? Ah, bien. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Quién me puede decir? Bien, si nosotros utilizamos, hay varios conceptos, pero uno de los conceptos que está en el manual habla de una transgresión voluntaria de la ley de Dios. Eso es el pecado, transgresión voluntaria de la ley de Dios, ¿verdad? Yo conozco algo que Dios me dice, pero yo no tomo oído a eso y hago lo que a mí me parece, ¿sí? Eso es con conocimiento. Usted tiene el conocimiento, ¿sí? Usted tiene ese conocimiento, sabe que eso está mal, porque puede ser que usted tenga desconocimiento de eso. Usted no conoce que eso y lo hace, ¿verdad? Bien. Y el error, como dijo nuestra hermana, tiene que ver con una mala decisión, ¿verdad? Algo que está mal. Ahora, muchas veces hay situaciones en las cuales la línea es muy finita, en la cual a veces hay situaciones del pecado y que a veces uno lo puede tomar como diciendo que es error, pero no es error, es pecado. Entonces, eso es muy interesante, poder ver directamente. Y uno de los pastores, ahí el pastor Garay, él ponía este ejemplo. Él decía, por ejemplo, yo tengo dos hijos, uno de 12 años y uno de 5 años. Cuando viene una persona de visita, el de 5 años pasa corriendo, ni lo ve, no hace nada. Entonces yo tengo que enseñarle a ese niño, mira, cuando venga una persona adulta, bueno, que lo saludes, que le hable, pero dice, él es pequeño, él es niño, ¿verdad? No se da cuenta. Y yo tengo un hijo, no de 12, perdón, de 20 años. Viene el hijo de 20 años, viene una persona mayor a estar con nosotros, pasa a la par de la persona, no la mira, no la saluda, casi la tira encima y que le dice, no, está mal. Vos ya tenés una edad en la cual tienes que darte cuenta que puedes hacer caer a una persona adulta, tenés que por lo menos decirle cómo está, buen día, ¿verdad? Una cuestión de cortesía. Entonces, el otro niñito está aprendiendo, no sabe. El otro ya aprendió, ya sabe qué es bueno y qué malo. Entonces, si no lo hace, es porque no lo quiere hacer. Y miren, es interesante, hermano, porque todas estas cosas nosotros lo vamos a afectar con respecto a las enseñanzas, pero uno decide, hermano. Nosotros tenemos el libre albedrío. Nosotros tenemos esa voluntad de decidir hacerlo o no, ¿sí? Pero muchas veces a lo largo de nuestra vida nosotros caemos en estas trampas, sin darnos cuenta. Y nosotros nos enredamos en las cosas de este mundo. Y nosotros nos enredamos en cosas que no tendríamos que enredarnos. Y a veces nos enreda también sin darnos cuenta. Entonces usted tiene que ser muy cuidadoso en las cosas. Si hay un pecado y usted está viendo y usted no hace nada, usted es parte de ese pecado. Si usted se calla, es parte de ese pecado. Lo que pasa es que muchas veces no queremos tener problemas, ¿verdad? Uy, acá se arma una situación, entonces no digo nada, doy de la otra vida. Pero usted tiene que saber que si hay algo que está mal, usted tiene que hacer algo. Yo no le digo que usted va a ser el salvador y va a gritar, no. Pero algo tenemos que hacer, porque usted sabe que eso está mal y que no está bien. Y el Señor nos dice que si usted ve una situación de pecado y usted no hace nada, también es partícipe de ese pecado. Pero miren,
las trampas de la vida nos permite poder andar así. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21. Eso yo ya se lo había compartido, creo que hace unas precas, este mensaje. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Seguimos. De los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Les estaba explicando, yo he venido, pero esto va a pasar. ¿Seguimos, Marco? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, ¿verdad? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿sí? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y yo le había compartido un poquito que esa palabra tropiezo viene de una palabra griega que significa escándalo. Y escándalo es un elemento que nos permite caer dentro de una prueba. ¿Qué significa? Usted quiere generalmente estar relacionado es como una trampa, tiene que ver con esto. Usted quiere atrapar una ave, entonces ¿qué pone? Un señuelo, ¿verdad? Pero en ese señuelo, el escándalo es como un palito que pone el señuelo. ¿Para qué? Para que cuando venga ese ave toque ese palito para tocar ese señuelo y se le cae una jaulita y queda atrapado. Todo ese mecanismo, ese es el escándalo, ¿sí? Es ese palito que yo toco para que caiga en tropiezo. Y el Señor le decía, yo tengo que morir, porque yo he venido para eso, porque si no la salvación no va a ser para la humanidad. Entonces uno muchas veces tiene que tener cuidado, hermano. Hay trampas en la vida y usted, si no se da cuenta, va a caer en las trampas de la vida, en su trabajo, en su familia, con sus seres queridos, hasta en la iglesia, hermano. Usted va a caer en trampas en la vida y eso tiene que ser cuidadoso con lo que nosotros vemos. Y eso nosotros lo hemos podido ver. Hermano, yo también he podido ver a lo largo del tiempo cosas que nosotros podemos ir viendo. Había un grupo de jóvenes de alabanza que Dios los llamaba, que era tremendo, hermano. Era muy lindo. Pero también eran personas que estaban en una doble vida. Después de alabar al Señor, después de servir al Señor y tener todo un tiempo muy hermoso. Y no solamente jóvenes, adultos también. Después estaba la otra vida, ¿verdad? Iba a la fiesta, a los boliches, a full, a todo. Y estaba teniendo una doble vida. Y Dios no me llama a tener una doble vida. Y muchas veces puedo caer en esos trampos de la vida. Y ¿saben qué, hermano? Muchas veces Dios usa nuestra vida a través de la gracia. ¿Sí? Porque la gracia de Dios limpia nuestra vida. Pero muchas veces hay personas que aprovechan esa situación. Hay un libro que yo les compartí que habla de gracia barata. Porque Dios nos perdona, Dios nos reconcilia, Dios nos limpia, Dios nos purifica. Pero llega un punto en que Dios también es justicia. Entonces Dios te usa y uno dice, bueno, total, después pido perdón y Dios me perdona. Y estás en esa situación. Busco de Dios, caigo en pecado, busco de Dios, caigo en pecado y estoy toda mi vida así. Eso es gracia barata. Dios capaz sí te va a usar, va a ser de bendición, no por vos, por su amor y por su misericordia, pero va a llegar un momento en tu vida que algo va a terminar. Dios no quiere que tengamos una gracia barata. Dios nos llama a que nos santifiquemos. Entonces tenemos que tener cuidado con estas trampas de la vida, hermano. ¿Sí? De su labio podrá salir bendición o maldición. Ah, no, sí sale bendición. Yo soy un cristiano, una cristiana. Pasa uno, qué sé yo, casi lo empuja y usted grita, Dios mío, unas palabrotas que no le quiero decir. Que somos cristianos. O sea, usted tiene que tener cuidado. Y eso tiene que ver con lo que usted está. Y tener cuidado en las trampas, hermano. Porque va a haber trampas que usted sin darse cuenta va a caer. Y muchas veces esas trampas las puede poner hasta los propios personas que están alrededor suyo, la gente que está en su comunidad, en el tema del trabajo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante eso. Y vamos a hablar un poquito de un hombre que tuvo que enfrentar esas situaciones con respecto a las trampas de la vida. Y no vamos a leer todas las historias porque ustedes las saben y ya escuchamos alguna vez, pero tiene que ver con Nehemías, ¿verdad? Dios había puesto algo en su vida de Nehemías y Nehemías quería transformar. Sabía que su pueblo estaba pasando situaciones y que el muro había sido destruido y no había templo. Entonces, él aplica una estrategia para reedificar todo lo que es el templo de Israel. Pero para eso, él tuvo un deseo en su corazón. Pero no es que fue todo fácil.
empezó a tener enemigos. Y acá aparecieron diversas trampas, hermanos. Y por eso quiero compartir un poco de eso. Entonces hablamos que nuestros enemigos son Satanás, nuestro enemigo es nuestra propia carne y nuestro enemigo es la sociedad en que vivimos, ¿verdad? Porque es la parte de este mundo. Vamos a Nehemías capítulo 6, versículo 10. Si usted lee y sabe el contexto, ya Nehemías estaba reedificando el templo, estaba estructurando, estaba cambiando, además las partes vecinas se admiraban porque tan rápido habían levantado, porque él quería que ese lugar esté para poder alabar a Dios, para servirle a Dios y sea parte del pueblo. Pero miren qué es lo que pasa, Nehemías capítulo 6, versículo 10. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mejetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo. Y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Y miren qué interesante, Nehemías era el copero del rey. Nehemías no era un sacerdote. Y las personas que se podían quedar encerradas dentro del templo eran solamente los sacerdotes. Si usted no era un sacerdote, no podía quedarse dentro. Pero si usted lee el contexto, esta persona viene ¿a qué? A hacerle una trampa a Nehemías. Viene a engañarle. Pero miren qué astuto es, diciéndole, si vos no te pones, te van a matar. Hermano, las trampas vienen así. Vienen muchas veces con una necesidad que te van a generar a vos. En la cual vos dices, si yo estoy pasando esta necesidad, entonces yo tengo que hacer esto, humanamente creo que está bien, porque si yo hago esto voy a estar bien, pero si no nos damos cuenta, si no tenemos abiertos nuestros ojos espirituales, si no tenemos esa relación y esa comunión con Dios, vamos a caer en esta trampa. Nehemías hubiera dicho, sí, tienes razón, me quieren matar. No, nos quedemos, gracias por avisarme. Pero miren, ¿qué más sigue? Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Qué interesante. Nehemías no entró, no cayó. Primeramente porque conocía la palabra, y es un principio para no caer en las trampas, tener conocimiento de Dios. Pero ¿cómo sigue después? Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat, ¿quién era Tobías y Sanbalat? Sus enemigos, ¿sí? Este era un profeta que lo habían contratado, le habían pagado, ¿verdad?, para que lo engañen a Nehemías. Lo habían sobornado. Miren qué interesante. Un profeta, un hombre que Dios lo usaba, le habían pagado para hacerle una trampa a Nehemías. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Miren qué interesante, hermano, ¿sí? Entonces, es interesante poder darnos cuenta cómo muchas veces nosotros caemos en esas trampas de la vida. Y a veces puede venir un hombre de Dios. A veces puede venir una persona que es una buena persona, no es que es una mala persona. Y te puede hacer una estrategia, y te puede plantear una situación, y vos podés caer. Entonces es muy importante, hermano, que usted pueda tener conocimiento de lo que Dios dice. Pero si usted no conoce lo que Dios dice, usted no va a tener muchas herramientas. Es importante que usted conozca. Miren, hermanos, cuando me pasó en el consultorio, vino un chiquito de 10 años con una otitis medio aguda serosa, puede tener una inflamación en el oído, puede ser serosa, pero estaba supurada y estaba con 5 días importantes, le hago la otoscopía, membrana timpánica inflamada, perforada, tengo que dar antibiótico, porque eso van a haber unos gérmenes y después llevarlo al ORL. Pero yo sé por qué, porque soy muy ducho, no, porque tuve que estudiar y tengo la capacidad para ver que si yo encuentro tal cosa, tengo que hacer tal tratamiento. Ahora, ¿qué pasaría si yo no hubiera estudiado otitis y me recibí, ¿verdad? Y me llega un paciente con otitis, ¿qué hago? Busco googleo ahí, ¿verdad? Pero ahora tenemos, pero a veces no voy a encontrar. Hermano, usted tiene que tener el conocimiento. Usted debe de prepararse, usted debe de conocer a Dios. No solamente las cosas que usted cree. En la Biblia tenemos principios bíblicos, tenemos promesa de Dios, pero usted tiene que conocerla. Porque si usted no la conoce, va a venir cualquier persona en la cual le va a decir cualquier cosita y usted va a caer.
Y capaz hay esos enemigos, Tobías, Sanbalat, enemigos que están alrededor suyo y va a hacer que usted caiga. Entonces usted tiene que prepararse y usted tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Yo le pregunto, uno de los tips o uno de los principios para que usted no caiga en las trampas de la vida es que usted tenga un principio de que tenga conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo está su conocimiento de la palabra de Dios? No le estoy diciendo que usted sea un teólogo, pero que usted conozca qué es lo que Dios le dice. Conozca qué principios bíblicos tiene. Conozca qué tiene que hacer frente a tal situación. No porque se lo dijo pastor, se lo dijo la iglesia, sino qué es lo que le dice Dios a través de su palabra. Usted tiene que conocer eso, hermano. Y eso es parte de su vida. Porque si no, usted va a caer. ¿Ah? Segundo, hay un segundo principio que es muy importante. Vamos a Salmo 124, versículo 7. Dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Y acá quiero que nos quedemos en la palabra lazo. ¿Sí? Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Y es una metáfora que hablan, ¿verdad? Cuando el lazo se rompió, pudieron salir las aves. Y ese lazo tiene que ver con respecto de la gracia, hermano. Yo le había compartido, si nosotros tenemos que definir gracia, ¿cómo podríamos definir la gracia? ¿Usted se acuerda? Yo siempre pongo un ejemplo que es muy práctico. ¿Se acuerda? ¿Qué es la gracia? ¿O quién me puede decir? No la gracia, ¿no? La gracia. No, no la gracia tampoco, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? ¿Se acuerdan cuando una vez hicimos un ejemplo acá, creo, con Matías, que vino Matías y él me dio un abrazo, ¿verdad? Cuando usted viene y una persona que usted ama o que es especial por usted lo abraza, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien o se siente mal? ¿Verdad? Una persona que usted lo quiere lo abraza, no le dice, no, salí, que estás transpirado. No, no. ¿Verdad? Bueno, no sé, a veces sí. Pero lo abraza y usted se siente bien, ¿verdad? Se siente bueno, ¿verdad? Que lo abrazó y siente algo que no puede expresarlo con palabras. Bueno, eso es lo que es la gracia de Dios. Es sentir ese abrazo de Dios en su vida, es sentirse acompañado. Y eso es lo que Dios hace a través de su gracia, ¿sí? Cuando el Señor directamente rompe el lazo de los cazadores, usted es libre, ¿sí? Usted es libre. Usted ya el pecado ya no está en su vida, porque las viejas cosas pasaron y todo fueron hechas nuevas. Y Dios ha perdonado lo que usted hizo. Pero yo fue tremendo, fue un violador, fue un... Dios, sí, humanamente, hermano, es muy difícil. ¿Qué le quiero decir? Es muy difícil, a mí también me cuesta mucho, pero Dios nos perdonó. Así haya hecho el peor pecado, y si usted entregó su vida, y si usted se arrepintió totalmente, Dios le va a perdonar. Humanamente vamos a encontrar muchas disyuntivas, pero Dios es un Dios de amor, ¿sí? Y Dios lo perdonó. Y usted, y es libre. Usted es libre. Ya no está condenado, usted es libre. Pero usted tiene que continuar su vida bien, ¿verdad? Porque si usted dice, pasó eso y después sigo haciendo lo que hacía antes, no. ¿Cómo va a ser el postrero? Va a ser peor. Entonces, usted está jugando a cualquier cosa. Entonces, usted tiene que ser libre. El segundo principio tiene que ver con respecto a la gracia. La gracia de Dios te da la libertad de poder seguir adelante, ¿sí? Entonces usted tiene que tener un principio. El primer principio de conocer la palabra de Dios. El segundo principio de saber que la gracia de Dios lo hace libre de cualquier situación de pecado. Tenemos un tercer principio. Está en Mateo capítulo 10. Mateo 10 del versículo 16 en adelante. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes. Ahora la pregunta sería, ¿cómo soy prudente como serpiente? Porque ¿quién engañó a Eva cuando esto fue una serpiente, verdad? Y sencillos como palomas. Eso no tiene que ver, hermano, acá con las elecciones, ni de león, ni paloma, no tiene nada que ver, no piensa así. ¿Y qué dice el versículo 17? Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. ¿Seguimos? Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Vamos al 16 de nuevo. Yo lo envío como ovejas. Y una ovejita es algo inofensiva, ¿verdad? Usted ve una oveja, algo lindo, que se mueve, ¿verdad? Muy lindo, inofensivo. En medio de lobos. Imagínese usted, una ovejita
y hay 10 lobos. Todos los lobos dicen, ay, acá vamos a comer, ¿no? Sí. Vos marcás allá, se pone allá y la ovejita pobre, dice. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermano, usted tiene que ser una persona que tiene que ser obediente a Dios, ¿sí? Saber lo que Dios le ha dicho. Y saber que usted no está solo, que usted no está sola, que Dios está con usted. Y decisión que usted tome, Dios va a estar ahí, siempre. No lo va a abandonar, no lo va a dejar, no lo va a desamparar, ¿sí? A pesar de que esté entre lobos, Dios está ahí. Pero usted tiene que manejarse prudentemente. No porque diga, no, sí, aquí está el Señor. Ve. Una vez había una persona que había tenido un problema con el alcohol, Dios había transformado su vida, servía al Señor y dice, Dios ya me hizo libre del pecado. Yo no tengo ningún problema, puedo ver estos borrachines, así hablaban, ¿no? No estoy parafraseando, no tengo ningún problema. Entonces se va, el lugar donde había cerveza, vino, todo. No, yo tengo dominio propio. Claro, después de la cuarta botella que vio, ay Señor, dominio. Y empezó y le dio duro, claro. Vos tienes que tener cuidado, ¿sí? Vos tienes que ser prudente, tienes que ser sabio. No tenés que vos mismo generar. Dios no tienta a nadie, pero vos sos responsable de lo que vos haces. Cuidado con las trampas de la vida. Yo me las sé todas, yo la manejo, yo tengo esa, a mí no voy a caer. No, tengamos cuidado. Y el enemigo muchas veces también pone eso en nuestra vida, ¿verdad? Y sin darnos cuenta nosotros caemos. Vamos al Salmo 91, versículo 3. ¿Qué nomás nos dice el Señor? Y con esto voy terminando. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hermano, el Señor te protege. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Saber que uno de los principios que nosotros tenemos para no caer en las trampas es saber que Dios nos protege. Usted no está solo. Voy a caer en esta trampa, ¿verdad? Primer principio, tengo que tener conocimiento de Dios. Segundo principio, debo de saber que Dios ya me ha perdonado, tengo la gracia de Dios. Tercero, ser obediente. Y cuarto, saber que Dios me protege. No estoy solo, Dios me protege. ¿Ah? Él me ha librado de cualquier cosa, ¿verdad? Del lazo del cazador. Y el cazador está buscando, ¿no? ¿A quién va buscando? ¿Verdad? Y si ve a su presa, ve, uy, está flaquito, uy, este gordito, ay, este para mí, ¿verdad? Entonces, y lo agarra. Pero no, él te libra de la peste destructora. No solamente, sino de la peste destructora. Nuestra hermana nos compartió con respecto a una enfermedad terrible, la lepra, hermano. Era terrible. Tanto así que esa persona no podía estar expuesta a lo demás. Dice que tenía que tener unas túnicas con unas campanillas porque eso tenían que escuchar la gente porque ellos no podían estar en la misma comunidad. Y cuando movían sabía que ese era un leproso y todos se iban porque iban a contaminar a todos. Era terrible. Era una persona marginada, era una persona que era tratada como una persona inferior por su enfermedad. Maltratada, ¿verdad? Esa situación de lepra. Entonces, hermano, que esto nos ayude, que podamos tener cuidado. Yo no sé si usted, qué situación está pasando, pero tenga cuidado con las trampas de la vida. ¿Tiene trampas en su vida? Capaz hay unas trampas en el trabajo, capaz hay unas trampas con su familia, capaz hay unas trampas en su comunidad, ¿verdad? Capaz hay algunas trampas donde usted vive con sus vecinos. Tenga cuidado. No diga, no, conmigo no es. Tenga cuidado, guárdese, sea prudente, ¿sí? Sea prudente y sepa que tiene que conocer la palabra de Dios. Sepa que tiene que conocer la gracia que el Señor hace en su vida. Sepa que usted tiene que ser obediente y que está protegido también por Dios. Que Dios lo va a proteger. Porque usted es parte del pueblo de Dios, ¿sí? Es parte del reino de Dios. No es solamente parte de su familia, sí, gloria a Dios, pero es parte de un pueblo que Dios lo guarda y Dios lo cuida y Dios está viendo. Capaz en este momento no sé, pero Dios está viendo que estamos nosotros aquí. Y Dios está guardando de nosotros y está cuidando de nuestra vida. Y también, hermano, de nuestros seres queridos. Porque si usted ora por sus seres queridos, Dios los está bendiciendo. A pesar que estén rebeldes, a pesar que no quieran saber nada con Dios, a pesar que usted siga orando porque Dios va a tocar sus vidas y va a tocar sus corazones.